Saludos amigos de BPI TV, quienes nos sintonizan a esta hora, 10 de la mañana, desde acá, desde Caracas, Venezuela. El día de hoy vamos a conversar y a pulsar opiniones sobre el pronto o el inicio a clases que inicia este 17 de septiembre y debido pues al escenario, a la crisis, a la situación que se está viviendo en el país, este inicio de clases se le va a hacer bastante cuesta arriba a muchas familias venezolanas. Por eso vamos a conversar con Fernando Pereira, directivo de SECODAP. Se violarían los derechos de los niños, de la niñez, de los adolescentes, al no tener condiciones necesarias para un regreso a clases. Sí, evidentemente es un inicio de clases, como lo decías, bien rudo, bien complicado para miles de familias que a lo largo y ancho de todo el país en estos momentos todavía se están haciendo preguntas si los maestros van a estar el lunes en sus clases, si van a estar las escuelas en condiciones para recibir a los niños, si van a estar los niños, porque redes escolares, por ejemplo, como Fe y Alegría, que siempre para ya el mes de julio de fin del año anterior ya tenían copada pues sus solicitudes de inscripción, este año han manifestado que nada más tienen la mitad de los niños inscritos, de la capacidad inscrita. Por lo tanto, ¿dónde está esa otra mitad de muchachos? El Ministerio de Educación ha anunciado que tiene más de 7 millones de niños que van a iniciar las clases, pero como digo, este año ese inicio está asignado por la incertidumbre, las preguntas, si se van a poder llegar todos los muchachos, el transporte, que sabemos que es una dificultad, el transporte público para movilizarse, la alimentación, los niños, el programa de alimentación escolar en las escuelas que tienen la posibilidad de tenerlo, si está a tono, si está funcionando, y en el caso de ni qué hablar de los útiles, la lista escolar, los uniformes, pues ese es otro motivo de mucha angustia y preocupación para los padres. En el caso de los que están en escuelas, colegios privados, el tema de los costos con el aumento pues bien pronunciado que ha habido, las medidas económicas que se tomaron, pues eso fue durante el periodo vacacional. Ahora los colegios reinician con esta nueva realidad económica, tienen que ajustar sus nóminas, sus gastos, costos, y eso pone pues en la interrogante de cuánto va a quedar el pago, la mensualidad para poder operar esos colegios privados, que pues ya se han hecho anuncios de que más de 300 colegios no van a poder seguir funcionando, sobre todo los más pequeños. Entonces tenemos diáspora de docentes, tenemos algunos muy jóvenes que son los que pueden asumir, en algunos casos todavía no se han completado ni siquiera las plantillas de docentes. Y eso entonces nos pone en una situación muy especial de tener que hacer todo el esfuerzo para mantener los niños, hacer todo lo posible como sociedad, como familias, para que estén en las escuelas. Las escuelas siguen siendo un espacio fundamental de protección para los niños en cualquier momento, pero más en estos tiempos de adversidad, de darle un sentido a su vida. Por lo tanto, el lunes el reto fundamental es que los muchachos puedan llegar y los docentes y los padres podamos hacer de tripas corazón de alguna manera para, a pesar de las dificultades, mostrarle pues una cara positiva, una sonrisa, dándoles esperanza, certidumbre de que a pesar de las dificultades que tenemos en este momento, vamos a poder salir adelante y que ellos como niños, como adolescentes, pues deben formarse para ser mejores personas y mejores ciudadanos. ¿Se tiene conocimiento de en qué zonas, en qué estados están repartidas estas 300 escuelas que estarían dejando de funcionar? La información es que es a nivel nacional, o sea, es algo que está proporcionalmente
distribuido en la medida en que los colegios, las escuelas son más pequeñas, tienen menos capacidad, menos músculo financiero para poder responder pues a las exigencias del aumento tan importante que se realizó. Entonces es una realidad que está presente en todo el país. Tenemos, por supuesto, realidades complejas como las de la frontera, donde tenemos informaciones de mayor cantidad de adolescentes que han abandonado ya el año escolar, no culminaron el año porque no le ven sentido, la educación dejó de ofrecerles una alternativa de ascenso y pues prefieren trabajar o están obligados a trabajar para conseguir recursos para poder comer y para tener lo necesario. ¿En cuánto estaría ubicada, por lo menos un aproximado, la deserción escolar para este nuevo inicio de clase? ¿Cuál es la proyección? No tenemos, ese es uno de los elementos graves que debemos sumar, la opacidad en el manejo de las estadísticas, en el monitoreo. Entonces, no hay cifras desde hace años oficiales de deserción. Sin embargo, nuevamente podemos tomar el ejemplo de Fe y Alegría, que nos dijo en septiembre del año 2017, hace un año justamente, se les inscribieron más de 110.000 estudiantes, ¿no? De esos, a final de año, concluyeron 90.000. Entonces ahí ya tuvimos casi unos 40.000 estudiantes, nada más en el caso de Fe y Alegría a nivel nacional, que se quedaron en el camino. Pero de esos 90.000, solo se habían inscrito a estas alturas de septiembre de este año 50.000. Entonces teníamos que ya 40.000 se habían quedado el año pasado, no terminaron el año escolar. La mayoría manifestó como motivo de no continuar su educación, que se iban del país, ¿no? Entonces tenemos nuevamente el tema de la migración, de la diáspora, haciendo un impacto importante. Nos imaginamos que muchos de esos chicos también, o esos otros 40.000 que no se han inscrito, que terminaron en julio, pero que no se inscribieron para este nuevo año escolar, insisto, nada más en el caso de Fe y Alegría, que también muchos probablemente se habrán ido del país, ¿no? O estén todavía pues con dificultades para lo que decíamos antes, completar las condiciones necesarias de la familia, que en estos momentos tiene otras prioridades de subsistencia. De ahí el llamado que desde SECODAP, importante que hemos hecho, mira, que no importa en estos momentos si no tienen los libros, si no tienen los cuadernos, si no tienen los lápices, el uniforme, lo importante es que los muchachos estén en la escuela. Un cuaderno usado, un lápiz del año pasado, un uniforme de otro niño, o incluso sin uniforme. En estos momentos es vital la flexibilidad que puedan tener los centros educativos, porque insisto, el hecho educativo es esos niños, esos adolescentes que tenemos con el derecho a formarse como un derecho humano fundamental, el sueño que tiene todo muchacho de lograr metas, de ser alguien en la vida. Entonces eso es lo que debemos capitalizar, y lo importante pues es que estén en las escuelas, ni uno menos, ni uno fuera, y allí los directivos, los maestros y las propias familias tienen que hacer un esfuerzo importante para que eso sea así, entendiendo que vivimos tiempos muy duros y de mucha adversidad. Precisamente entendiendo que se está viviendo un tiempo duro, entonces esto es más bien como una labor de netamente vocacional, que los maestros vayan, que es como el compromiso que hay con el país. ¿Se puede ver de esa manera?
Sí, efectivamente, pues ser maestro hoy en día en Venezuela es un acto de heroicidad. Son verdaderos héroes civiles y las familias debemos, a veces los cuestionamos mucho cuando se equivocan, pero no reconocemos ese trabajo que están haciendo por nuestros muchachos, que es fundamental. Si nos quedamos sin maestros, si se nos van todos los que tienen más experiencia, los que están formados, bueno, entonces ¿quién va a formar a nuestros muchachos? Sí significa un alto grado de desprendimiento, pero insistimos mucho también nosotros desde acá que los que estamos acá, los que nos quedamos, no es porque no nos hemos podido ir o porque estamos frustrados. Nuestros niños merecen la mejor cara de nosotros, nuestras manos, nuestro convencimiento, nuestro corazón y convicción. Y por eso decimos, el hecho de que estemos en estas condiciones difíciles no implica que el lunes los recibamos con mala cara o que estemos descorazonados, porque, insisto, los niños merecen que los adultos que estamos a su alrededor, que somos sus referentes, les demos un motivo para seguir adelante y no para decir, bueno, ya si mi maestro o mi maestra está en estas condiciones, ¿qué puedo esperar yo, no? Pareciera también que esta situación llama a la reflexión y a la actividad también de los mismos representantes, quienes quizás pudieran organizarse para seguir motivando esto, hacer una especie de meriendas, ayudar, porque hay muchos niños que van sin comer también y se desmayan en las aulas de clase. ¿Alguna recomendación desde Secodac para ayudar, pues, si uno no tiene libros, si uno no tiene uniforme, si uno no tiene nada que comer, con las mismas maestras que muchas veces van, como se ha visto en muchos casos, con un vaso de agua con azúcar? Sí, estás diciendo algo que es muy importante y nosotros desde SECODA justamente lo que hemos planteado, la importancia de afrontar este reto juntos. Son momentos difíciles y si nos quedamos solos, nos aislamos, no podemos, o sea, vamos a perecer, a tirar la toalla, porque en momentos tan complejos solamente en compartiendo, generando redes de solidaridad, podemos encontrar las respuestas. Ya en estos años hemos visto pues cómo hay gente súper generosa, maestros. Nosotros conocemos testimonios de maestros que han repartido su desayuno, que han compartido su arepa, que están pendientes de ese niñito que no trae nada, que están pendientes de ese estudiante que les llegó hoy, que se les desmayó, que están pendientes de conseguirle ayuda, pero también padres, familias que en comunidades educativas a lo largo y ancho del país también ellos han hecho censos entre sus representantes, que han apoyado a aquellos que no podían cubrir incrementos, que han recogido útiles escolares, diferentes iniciativas en comunidades educativas, en organizaciones, fundaciones, incluso medios de comunicación que han estado recolectando útiles escolares, a desayunos, almuerzos. Entonces, todo eso se puede conseguir cuando nos lo proponemos, buscamos, tocamos puertas, las comunidades educativas ven en su alrededor qué organizaciones están funcionando, qué alianzas podemos hacer. Colegios que han subsidiado, algunas familias que han tenido dificultades, los han becado, algunos padres que han cubierto el incremento correspondiente a otras familias. Insisto, eso lo hemos podido hacer hasta ahora. En estos momentos la coyuntura es particularmente más compleja en el caso de los colegios privados porque, por supuesto, estamos en una situación económica mucho más extrema para esas instituciones e insisto, eso lo que debe llevar es a que podamos reunirnos a pesar de las dificultades, entender
que es necesario poner lo mejor de nosotros, incluso escuchar nuestros temores, nuestros miedos al comenzar este año, porque cuando los compartimos en grupo, ese temor, ese miedo, ese dolor se convierte también en fortaleza, en tenacidad y en entender que puede haber alternativas. En estos más de 20 años de Secodat, ¿se había visto una situación como la que se está viviendo hoy en día? Para nosotros es la situación más compleja desde los inicios de Secodat. Es la situación más compleja porque, insisto, aquí tenemos pues todos los factores que se han alineado casi que para una tormenta perfecta, porque tenemos las familias con dificultades para cubrir lo básico, las escuelas con dificultad también para gestionar lo más elemental de lo cotidiano, los docentes que también están desmotivados y económicamente buscando horizontes, otras alternativas, el transporte público que se convierte en un problema para miles de niños, para miles de familias para poder llegar. Entonces, ciertamente es una... en Secodat estamos haciendo una serie que se llama Hijos de la Crisis, ¿no? Los hijos de la crisis, recogiendo un poco todos esos testimonios, y ciertamente tenemos una generación de hijos de la crisis que le toca la dificultad de los más elementales elementos necesarios para poder estudiar: un lápiz, un cuaderno, una merienda, una camioneta para el pasaje, para poder tener el efectivo, para poder desplazarse, se convierten en hechos extraordinarios. O sea, lo que debería ser cotidiano y que no deberíamos nuestra mente estar centrada en eso, es lo que termina captando toda nuestra atención y energía. Bueno, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Escuchábamos a Fernando Pereira, él es directivo de Secodat, explicando un poco el panorama que se vive a diario y lo que va a verse reflejado a partir del lunes 17 de septiembre, cuando inicien las clases en Venezuela. Un panorama bastante complicado para aquellos niños cuya familia se les hace bastante cuesta arriba enviarlos a clase, comprar uniformes, comprar útiles, por lo que el llamado era a establecer esas redes y no permitir que los niños abandonen la escuela. Daba cifras bastante alarmantes solamente con el caso de Fe y Alegría, donde para este periodo escolar se inscribieron unos 50.000 niños de los más de 100.000 que estaban desde el año anterior, lo que es bastante cuestionable para un sistema educativo donde todos los niños deberían tener acceso a la educación. También hacía el planteamiento de que al menos 300 colegios en el país habrían cerrado sus puertas debido a la incapacidad para poder pagar los compromisos laborales debido a la situación económica y este aumento de salario que descompensó todo lo que eran las nóminas de los colegios. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.